Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Don Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Estamos alegres y contentos de estar con ustedes. Empezamos una serie nueva, varias programaciones atrás sobre el apóstol Pablo y realmente sobre el gran libro de Romanos. Yo creo que será realmente una gran serie y espero que ustedes puedan estar con nosotros todos los días. Si no pueden, pues en el tiempo que sí puedan, nos sentimos honrados que estén con nosotros. Y el tiempo se me terminó en la previa programación. Recibió una carta de un ex ministro de las Oh, Asambleas de sí, Dios. sí. Yo lo conocí, no lo conocía muy bien, nunca había predicado con él o algo así, ¿no? Pero él ya estaba retirado y me dijo, hermano Swaggart, yo escuché su programación ayer, creo que tal vez fue un lunes cuando escribió la carta, y dijo, el Espíritu de Dios habló a mi vida y me sentí muy bendecido por esa programación y yo quiero que usted sepa que usted es mi hermano en el Señor. Y parece que antes de ese momento no me consideraba como su hermano en el Señor. Pero de todas maneras, bueno, yo aprecié lo que él dijo, ¿no? Fueron palabras muy agradables. Yo creo que fue una de las cosas más difíciles para Pablo, porque amaba a estas Así personas es, sí. y eran creyentes, pero ellos tenían un pequeño problema con Pablo porque, y aún de hecho lo pueden ver de otra manera también, el hecho de que ellos caminaban una línea muy delgada, que era entre la inteligencia de Jerusalén en aquel momento, los hombres principales, y también la ciudad propiamente, que odiaba a Jesucristo. Y estaban tratando pues de balancear toda la situación. Y Santiago eventualmente pues Correcto, sí. fue mártir. Entonces, me parece que tenían eso para contender con ellos, ¿no? Y yo creo que temían que Pablo iba a molestar la situación en cualquier momento. Bueno, Pablo, una vez más, mire, si pudiéramos hablar de esto, tal vez sería bueno que pudiéramos hablar de los eventos de la salvación de Pablo y de su influencia en Jerusalén. Sabemos que él fue salvo en Hechos 9 Ujú, y él viaja hasta Damasco para perseguir a los ujú. cristianos. Pero después de ser salvo, él estuvo 3 años en el ámbito de Damasco. No sabemos si él estuvo ahí en esa área de Damasco. Hay una idea del desierto de Arabia que está justo afuera de Damasco. Pero fue una amenaza a su vida después de 3 años lo que lo envió a Jerusalén otra vez por primera vez. Y él fue hecho bajar en una Ese es el canasta. tiempo cuando Bernabé le ayudó. Sí, y él llega a Jerusalén. No había estado ahí desde que recibió a Cristo. Así que él se reúne de acuerdo a Gálatas solo con Pedro y Santiago, solamente con dos, con ellos dos. ¿Cuál Santiago? Probablemente habría sido el líder de la iglesia, es lo que supongo. Así El es. hermano de nuestro Correcto, Señor. sí. Sí. Así que, bueno, él dice que solamente habló con esos dos y fue ahí que él tuvo la visión que el Señor dijo, no van a recibirte, no te van a recibir ni lo que tienes que decir, y su vida es amenazada. Ahora, los hermanos en Jerusalén evidentemente han tomado la palabra de Bernabé y se han dado cuenta que Pablo verdaderamente es salvo, porque ellos lo sacaron de ahí por temor de su vida. Y de Mm, hecho ellos así es, cuidaron sí. de él con respecto a todo eso y él se va a Tarso, a donde, en cuanto a lo que nosotros sabemos, él desaparece desde 6 y la escolaridad piensa que hasta 10 años y no se sabe nada de él en lo absoluto. Entre tanto, en Jerusalén la persecución continúa y bueno, el movimiento de la iglesia envía a hombres hasta el norte, hasta Antioquía,
que era un puerto judío, por cierto. Era un puerto muy conectado al pensamiento judío y la comunidad, y muchos de los nuevos cristianos se habían ido para allá. Bernabé va para fijarse en cómo están las cosas y qué está pasando, Saulo y entonces fue de vuelta a casa, sí, a Tarso. correcto. Saulo, desde ese evento de Jerusalén, en alguna porción de Hechos 9, él se va a Tarso y después regresa a la visión de Pedro, Hechos 10, y el avivamiento en Antioquía. Y Bernabé, cuando él es enviado por la iglesia en Jerusalén, siente dirección ir a buscar a Pablo. Así Bueno, le es. llamamos Pablo, pero aún era Saulo. Y él llega a Tarso y él tiene que buscar para encontrarlo. No es fácil de encontrar. Así Fue es. durante este margen de tiempo de silencio en el que yo siento como que Dios le mostró a él el nuevo pacto en su ¿Te totalidad. refieres a cuando estaba en el desierto? No, no, no. El desierto de Arabia habría sido en los primeros 3 años. El desierto de Arabia estaba cerca de Damasco. Acá Ujú. estamos en Tarso. Es un lugar ¿No muy te parece distante. entonces Sí. que al menos tuvo alguna parte en eso? Bueno, Pablo dice, bueno, yo Pablo creo que testifica, de los 3 años. Bueno, los 3 años él tuvo que volver a aprender la Biblia, tuvo que pero aprender de todo eso es Cristo. parte de ello, ¿no? Sí, pero no tenía oportunidad de poder vivir todo al grado que se requería. Creo que su experiencia de Romanos 7 no fue en Arabia, creo que fue en Tarso, lo que le sucedió en esos años de silencio. Me parece que cubrió todo. Sí, y bueno, posiblemente pudiera ser, pero hay 10 años en donde nadie realmente escucha ni sabe nada de él. 3 en el desierto de Arabia, fuera de Damasco, y por lo menos 6, un mínimo de 6 años en Tarso. Y después Bernabé va a Tarso y lo encuentra y dice, Pablo o Saulo, por favor ven y ayúdanos. Hay gentiles que son salvos en Antioquía y no sabemos qué Y hacer. ese fue realmente el mayor Sí, momento, aparte de correcto, la crucifixión de Cristo y la correcto. resurrección del Señor en la Así historia, cuando es. Bernabé dijo, allí es cuando la iglesia comienza. Amén. Así que Saulo regresa con Bernabé, pero para este tiempo él, bueno, tiene el entendimiento completo, y lo digo así, la base del nuevo pacto en su corazón y en su mente. Creo que esos 7 años de silencio, o 6 años de silencio en Tarso, es donde él dijo, estoy tratando de vivir para Dios, pero no sé cómo. Creo que él luchó allá y que Dios le dio a él esa revelación entonces, y ahora hay evidencia en cuanto al tiempo de todo eso en Primera de Corintios o Segunda de Corintios 12, cuando él habla acerca de recibir la revelación y cuando las recibió, pero no puede ser con seguridad. Sin embargo, cuando él regresa a Antioquía, él estuvo ahí un año y medio y él comenzó a enseñar y predicar el nuevo pacto. Y después en el viaje misionero a finales de Hechos 11, después de un año y medio de haber estado en Antioquía, él desciende a Jerusalén por revelación y él se reúne con la iglesia. Ellos no están de acuerdo con lo que él está enseñando, pero aceptan a su persona y aceptan el hecho de que Dios lo ha llamado a los Bueno, lo gentiles. principal es que la persecución se detuvo, Bueno, hasta cierto punto, en porque después parte. de que él llega a Antioquía, él se va en su primer viaje misionero y regresa, y para sorpresa de todos, el problema con los judaizantes llega. Sí. Y bueno, esos eran hombres de Jerusalén, no enviados por Santiago, decían que eran de parte de Santiago, pero después de eso nos encontramos con el concilio de Me parece Jerusalén. que fueron enviados por Santiago. Bueno, Santiago dijo en Hechos 15 que aquellos que decían que uno tenía que obedecer la ley de Moisés y ser circuncidados, los que estaban diciendo eso, bueno, él dijo que ellos jamás habían dicho eso. En Hechos 15, Santiago Yeah. dice eso. Así que esto me deja creer que estos hombres eran más, estaban más aparte de lo que estaban junto a Santiago. Santiago no forzó a los gentiles en ningún momento en las escrituras a ser circuncidados ni tampoco a guardar la ley de Moisés. Los edictos que él dio en Hechos 15 muestran que había una necesidad de tener cuidado, que los gentiles y los judíos se unificaran como una familia de pacto, pero que no requerían la ley. Y Pablo, de hecho, en el segundo viaje misionero, tomó esos decretos de Hechos 15 y, y los distribuyó a las iglesias que él había plantado al principio. Pero después de eso jamás se escucha que él se refiere a la decisión de Santiago, y eso es porque no tomó
en consideración completa el estatus del judío. ¿Estás hablando de la carta que fue escrita? Sí, señor. Fue escrita. Pablo la llevó a través de la Ayudó, sí. región de Galacia. Sí, y una vez más, todo esto se conecta junto a este fluir de aprender algo nuevo y yo le doy a los hombres que estuvieron bajo la ley durante 1600 años. Mire, si eso hubiera sido yo, ¿cómo o cuán fácil hubiera yo? ¿Cómo nos Sí, pero el hubiésemos Espíritu Santo, comportado? hermano Swagger, era suficientemente fuerte en estos hombres, hablando de Santiago y de los otros que reconocieron, aun si no entendieron completamente. Y yo creo que finalmente, bueno, ellos accedieron lo que Pablo estaba indicando. Ellos estuvieron dispuestos a ceder al liderazgo del Espíritu Santo mientras reconocieron todo esto. Bueno, Pablo, y yo personalmente creo que él escribió el libro de Hebreos. Yo creo que él ni siquiera podía poner su nombre en ello porque todavía había animosidad en contra de él. Esa es una posibilidad, sí, Entonces señor. yo creo que si él sentía que si dejaba fuera su nombre, pues más personas lo iban a leer. Siento que cuando usted se adelanta un poco en la línea del tiempo, cuando él escribe, cuando él tiene el tiempo en Corinto de escribir a los romanos, creo que él escribió el libro de Romanos y lo hizo tan completo porque no sabía si iba a poder visitar a los romanos, que quería asegurarse de que tuvieran todo lo que necesitaban y lo que el Espíritu Santo le había dado en ese momento. Creo que porque él recibe advertencia en Hechos 21 de parte del Espíritu Santo de lo que le está esperando allá en Correcto. Roma. Y me Bueno, adelanté un poco en la línea del sí, tiempo allí en Hechos, pero lo mismo junto con Hebreos. Creo que él escribió algo muy completo para poder hacerlo circular porque no sabía si iba a poder visitarlos o no. Sí, hay algo y no tenemos el tiempo ahora, pero cuando regresemos quisiera que nos fijáramos en el edicto de Claudio. Esto hizo que los romanos salieran de Roma. Esto es muy vital de entender al estudiar este libro, porque, bueno, porque para el tiempo en el que este libro se escribió, ese edicto del que estoy hablando fue levantado y hubo un grupo grande de judíos entrenados bajo Pablo que regresaron a Roma y estuvieron ahí cuando él escribió esta carta. Se nos terminó el tiempo, pero ya volvemos. Estamos de vuelta y yo quiero volver, Lauren, lo que dijiste. O bueno, primero vamos a leer el versículo 2. Que él Dios, había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Él prometió al Redentor que sería el Señor Jesucristo. Ahora, Pablo aquí nos está diciendo que todo esto fue para que el Señor Correcto. viniese y Él vino. Y ahí es donde Él basa lo que Él cree, ¿no? Correcto. Esto es cierto y esto es tan vital lo que él ha dicho aquí, hermano Swagger, porque lo que Pablo hace es conectar el cristianismo al judaísmo. Correcto. Él conecta el cristianismo a la Biblia. Todo lo que Pablo enseñó en el Nuevo Testamento fue una revelación del Antiguo Testamento. Todo lo Es que verdad, dijo. así es. Así que él está mostrando que el fundamento, el tipo, la sombra de su doctrina que él está trayéndole a la iglesia, con lo que la iglesia tal vez esté luchando, no era algo que fue inventado, no era algo que era nuevo. Desde y para siempre estaría conectado al Antiguo Testamento. Y esto es algo que se debe comprender. Pablo, una vez más, él no tenía lo que nosotros tenemos en el nuevo pacto. Él escribió la Claro, mayoría de claro. todo. Un autor dijo que no se trataba de un invento astuto del hombre, sino una parte muy antigua del plan de Dios. Correcto. Así bueno, que él conecta todo en sus enseñanzas y esto es importante, hermano Swagger, para que el judío no se sienta como que ha quedado fuera en un mundo dominado por gentiles. La Biblia, de acuerdo a como la tenemos hoy, es tan vital que podamos entender todo, el Antiguo Pacto y el Antiguo Testamento. Todo esto es una parte vital del crecimiento de el plan de redención de Dios. Y así que cuando Pablo llega y aparentemente él presenta un nuevo pensamiento o un nuevo pacto, él no está, bueno, él tiene cuidado de conectarse al antiguo y esto es algo muy importante. Es un poco, estoy un poco más, vamos a decir, a la izquierda. Yo creo que la iglesia en Jerusalén
no sobrevivió, fue destruida. Y no recuerdo exactamente cuándo fue el momento. Creo que fue después de que Tito destruyó a Fue Jerusalén. en el año 70 DC y otra vez en el 130, Bueno, 135 la, DC. la iglesia fue destruida, o la ciudad, y los cristianos se fueron, huyeron, Mm. aún antes del 70 DC. Pero creo que sí, 70 después de Cristo se destruye el templo. Entonces los judíos, yo creo que el Señor dijo, estoy cansado Sí, de así esto. es. Esto ya ha avanzado demasiado. Entonces ellos tenían que tener al templo para poder continuar Correcto. la enseñanza judaizante, ¿no? Correcto, sí, era No lo necesario. podían hacer sin ello. Entonces yo creo que el Señor permitió que eso sucediese, quería que fuesen destruidos. Sí. Tenemos que, mire, ¿por qué no regresamos a la situación en Roma de la que escribe Pablo? Recordemos que alrededor del 49 DC, la iglesia ha estado viva, si es que la crucifixión fue en el año 30 DC, y eso se puede debatir, pero hagámoslo por razones simples. En el año 30 DC, Cristo es crucificado. En el día del Pentecostés, creemos que habían personas de Roma que tal vez se llevaron de vuelta el mensaje en ese primer día de Pentecostal inicial, 53 días después de su muerte. Ese poder del Pentecostés hubiera podido ver a algunos de esos judíos romanos, aquellos que estaban ahí para celebrar el Pentecostés, y ellos hubieran podido regresar eso a Roma y comenzar a participar en la experiencia del nacer de nuevo, en la experiencia de ser llenos del Espíritu, y de ahí la iglesia nació. Nosotros realmente creemos que ahí fue donde comenzó la iglesia. Así que en el año 49 DC, unos 19 años después, y no estamos seguros por qué, pero Claudio, que era el gobernador, el emperador, él expulsó a todos los judíos de Roma, los eliminó. Y bueno, lo que pasó fue que de este grupo en particular de cristianos y de judíos, sabemos que Priscila y Aquila fueron expulsados de Roma, como se testifica en Hechos 18. Así Así que es. lo que comenzó en su mayoría como un contingente judío y que tal vez comenzó a incluir a gentiles, de repente no habían judíos más. Así que durante los próximos 6 años la única contingencia en la iglesia romana eran gentiles, solo gentiles. Ahora, lo que usted acaba de mencionar es muy importante porque la diáspora, aquellos judíos que se apartaron de Jerusalén después del cautiverio babilónico, eran muy prominentes en hacer tres cosas. No podían guardar la ley porque no había templo para que ellos pudieran ofrecer, no podían ofrecer sacrificios, habían dejado la tierra que Dios les había dado, pero eran muy fuertes en tres cosas: circuncisión, el calendario judío que incluía el día de reposo y lo demás, y las leyes dietéticas. Y ellos sentían que si guardaban esas tres cosas, la circuncisión, las leyes dietéticas y, una vez más, el calendario judío, que ellos, en esencia, aún Iban a estaban guardar manteniendo la la ley. ley. Así que hay un elemento judío que jamás ha sido enseñado durante 19 años, y después el elemento judío sale, y en el año 55 DC, Claudio remueve el edicto, y Priscila y Aquila sabemos que para este tiempo ya estaban en Éfeso. Pero cuando leemos el libro de Romanos encontramos que cuando Pablo lo escribe en el año 56-58 DC, que Priscila y Aquila, junto con, ¿cuántos dijo usted? ¿28? 28 otros sí. judíos han llegado hasta Roma otra vez y han regresado. Así que esos judíos, o la iglesia original allá, había florecido primordialmente en casi puros gentiles, pero ahora la contingencia judía, libre de regresar a Nadie Roma. realmente sabe cómo la iglesia de Roma comenzó, ¿no? Correcto, pero sí sabemos que lo que estamos diciendo es correcto, aun Sí. si no comenzó de esta manera. La contingencia más grande ahora sería de gentiles, y hay mucha tensión entre los judíos que no entienden todos el nuevo pacto como Pablo lo enseñó, y los gentiles en la iglesia romana, y lo vamos a ver cuando finalmente lleguemos a Romanos 14. Pero lo que queremos poner en acción aquí es que estos hombres y mujeres como Priscila y Aquila no son ignorantes de la doctrina No. paulina. Ellos están allá arriba en la iglesia, y tal vez desde el año 56, si el edicto fue levantado en el 55, tal vez un año de viaje de vuelta a Roma desde Éfeso,
y de alrededor del Imperio Romano los judíos que son salvos regresan y forman parte de la iglesia, pero esta misma tensión de lo que se puede hacer con la ley y qué es lo que debemos guardar, ahora es parte de este séquito romano, de esta iglesia romana que está compuesta de gentiles, primordialmente gentiles, y de todos los judíos que regresan. ¿Estás diciendo que entonces sirvieron como pastor de la iglesia de Roma? Bueno, tenían a un pastor en su casa y una vez más, usted escucha sus notas lo mencionan Pero y que en el no. capítulo 16 podemos ver toda la información acerca de la iglesia en Roma y hay 28 nombres, tal vez esa mujer que tal vez pensamos que fue un apóstol, no sé, pero su nombre también está ahí, si es que era una mujer. Julia, sí. ¿No cree usted que todas las iglesias tuvieron esa lucha? Sí, Éfeso, claro, sí. Tesalónica, Atenas, Corinto, todas ellas, todas lucharon con el judaísmo, contra el entendimiento completo de la fe. Pero ahora al leer Romanos vamos a ver por qué Pablo comienza a hablar con una supuesta, bueno, es como que él está tratando con preguntas de una persona judía. Él Pero está Priscila y hablando. Aquila son nombres romanos. Correcto, pero estas son las mismas personas que se unieron a Sí. Pablo y fueron con él a Corinto y a Éfeso, y ahora, al escribir Pablo desde Corinto, como dijo el doctor Watts, 56-58 DC, ahora ellos viven en Roma, Exacto, ¿verdad? así Entonces, es. esos hombres y mujeres conocen el Evangelio y vamos a poder ver eso manifestado en Romanos capítulo 6. Otra evidencia es que Pablo en su mayoría cuando él escribe, le escribe a las iglesias. Aquí no le está escribiendo a las iglesias. Vemos que está nombrando a personas individualmente que probablemente tenían iglesias en hogares, pero no le estaba escribiendo a una iglesia cohesiva, sino a individuos que representan Entonces, una iglesia. Esta epístola en parte es para traer al elemento judío y al elemento gentil y unirlos con el entendimiento del nuevo pacto, y por eso es que es tan importante que él lo dice de esta manera y él trata no solo con los gentiles, pero con los judíos, y realmente nos da el mejor tratado singular de la fe cristiana en un documento singular. Por eso es que es tan grande como usted lo ha descrito. Completo, sí. Bueno, él proclama aquí el hecho de que todo en los próximos versículos proclaman y señalan a Cristo. Sí, amén. Todo lo hace. Amén. Y adelante, léelo, Permíteme por decir favor. esto. También otro hecho que vamos a ver aquí al leer estos versículos es que si está hablando solo con los gentiles, no han escuchado ni han entendido el sistema judío de profetas y las profecías, y algunas de las cosas que está a punto de decir que vamos a leer no tendrían sentido para ellos. Así que sí está hablándole a Eso es judíos verdad. y estamos bajo la impresión de que los gentiles tal vez fueron instruidos por algunos de estos judíos que regresaron y que les Correcto. dieron las instrucciones para que pudieran traer el entendimiento del antiguo pacto a su relación. Correcto, entonces la Sí. tensión existe, Ciertamente. como dijo el doctor Gray lo ha dicho, en cada iglesia. Absolutamente. Pero ambos elementos están ahí y bueno, eso es, una vez más hay judíos de todos lados, de toda la región que venían durante la temporada de las fiestas, las 3 temporadas venían y eso se reconoce en el libro de los Hechos también. Bien, pero él está diciendo que lo que él está enseñando no está fuera del judaísmo. Exacto. Correcto. Que si ellos entendieron el judaísmo, entenderían esto. Exactamente, tiene razón. Exacto. Y eso es lo importante porque vamos a ver en el primer capítulo, cuando terminemos los comentarios 7 de versículos. entrada, sus comentarios a los gentiles en los capítulos Sí. 2 y 3 y sus comentarios a la contingencia judía de la iglesia, y todo eso está conectado a, como ya leímos aquí, a sus profetas en las Santas Escrituras. Me permite... Excelente. Bien. No tenemos el tiempo de elaborar aquí, pero el pensamiento me viene a la mente y no tiene que responderlo hasta el próximo programa, pero tal como vemos al pueblo judío luchando con el entendimiento del mensaje de Pablo, ¿qué tal Pablo mismo tratando con ello? ¿Sabe qué? Vamos a hacer lo siguiente. En la próxima programación vamos a hablar de este tema. Lo que usted está diciendo es importante, muy importante. Gracias por haber estado con nosotros hoy. No se pierda la próxima programación. No se pierda ninguna programación. Valdrá la pena. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.